El día de hoy vamos a hacer un repaso del tiempo verbal presente progresivo y el pasado progresivo. Okay, we're going to have, our class today is going to be about the present and past progressive. If this is your first time, please subscribe and click the bell button. Si es tu primera vez aquí en esta clase, por favor suscríbete y acciona la campanita para que te lleguen los avisos recordándote que tenemos clases en vivo también. Esta es una clase grabada, pero tenemos clases en vivo. Present and past progressive. So, el tiempo progresivo. What is the progressive tense? Okay? A present progressive tense. Dice, a continuing action. Usamos el presente progresivo para hablar de una acción que está en progreso. Okay? Una acción continua. Por ejemplo, he is sleeping. He is sleeping. Okay. Something that is happening now. También lo usamos para algo que está sucediendo en el momento. Nota que una acción continua como estar durmiendo, ¿no? Él está durmiendo, es una acción continua. Algo que está sucediendo ahora. Something that is happening now. Okay. Algo que está sucediendo ahora. I am speaking to you now. I'm speaking to you now. Okay. También lo usamos para frequent actions with always o constantly, con acciones frecuentes usando always, que significa siempre, and constantly. Okay? Por ejemplo, he is constantly talking about politics. Constantemente está hablando de política. Esto no es algo que ocurre en el momento, pero es algo que sucede con frecuencia. Son acciones que suceden muy frecuente. Por ejemplo, si alguien llega tarde, he is always coming late. Siempre viene tarde. ¿Okay? No necesariamente está sucediendo ahorita. Y también, lo que determina, y ahorita lo vamos a ver, lo que determina el tiempo, porque aquí estamos hablando en presente, es el verbo to be. Okay? So, he is constantly talking about politics. No necesariamente lo está haciendo en el momento, pero es algo que sucede con mucha frecuencia. Very well. Okay? Vamos a repasar esto. Yo hablo muy lento y se me figuró que lo dije esto muy rápido. So, present progressive is a continuing action. Es una acción continua, como cuando estás durmiendo, por ejemplo. He is sleeping. He is sleeping. Es una acción continua, prolongada. Para algo que está sucediendo en el momento. Okay? Algo que está sucediendo ahora. I am speaking to you now. Te estoy hablando en este momento, ahora. I'm speaking to you now. Usamos el progresivo para acciones frecuentes, con palabras claves como siempre, constantemente. Y el ejemplo que les pongo es, he is constantly talking about politics. Constantemente está hablando de política. Very well. Now, el pasado progresivo. Y vamos a ver cuál es la estructura, porque entré de lleno en el tema, no les expliqué la estructura. Okay. La estructura para el progresivo es el subject, el sujeto, más el verbo to be. Tienes que agregarle el verbo to be, ¿no? El am, is, el are. Okay. Y aquí te doy el ejemplo. She is working. Entonces está el sujeto, el verbo to be is, work es el verbo y le agregamos la ing. Entonces la ing representa lo progresivo. En español, ing es el endo, ando, camino, caminando, corro, corriendo. Okay? So, she is working, trabajo, trabajando. She is, ella está trabajando. Okay.
The verb to be determines the tense. ¿Qué determina si está en presente, en pasado, en futuro, en condicional o modal? Pues el verbo to be. En el progresivo, no, el verbo no es el que determina el tiempo, porque el verbo siempre va a estar en progresivo, con endo y ando, con ing. Okay? So the verb to be determines the time tense, determines the tense. The root verb will always have an ing ending. Siempre va a tener una terminación ing. Okay, so the verb to be determines the time tense. El verbo to be determina el tiempo, si está en presente, en pasado o en futuro. En el video anterior les puse un ejemplo de todos los tiempos, búsquenlo. Es más, les voy a poner el link abajo aquí en la descripción. Muy bien. Por ejemplo, vimos en el ejemplo del presente progresivo que era she is working, pero ahora es she was working. She was working. Es pasado progresivo. Pasado progresivo. ¿Y cuándo usamos el pasado progresivo? Uses of the past progressive. Okay? For actions in progress at a specific time in the past. Para acciones en progreso en un tiempo específico en el pasado. Okay? Acciones en progreso en un punto específico en el pasado. Ejemplo. He was working in the garden yesterday morning. Él estaba trabajando. ¿Cuándo? En el jardín ayer en la mañana. ¿Cuál es el punto específico? Ayer en la mañana, ¿no? He was working in the garden yesterday morning. Ayer en la mañana. Estaba trabajando. ¿Ok? Si se fijan, aquí se usa el presente progresivo solo. Digo, solo. No hay otra cláusula con otro verbo. Entonces, simplemente, pero tenemos que dar el punto específico del tiempo en el pasado para que sea progresivo, si no sería en pasado simple. Entonces, para que sea progresivo tenemos que especificar el momento en que sucedió esa acción. Two actions at the same time. También usamos el progresivo cuando hablamos de dos acciones al mismo tiempo que no tienen que ver una cosa con la otra, ¿no? Dos acciones al mismo tiempo que no es para determinar cuál acción fue primero y cuál después. ¿Okay? Two actions at the same time. Dos acciones al mismo tiempo. I was watching TV while my mom was talking to me. Estaba viendo la televisión mientras mi mamá me estaba hablando. Entonces, ni una de las dos acciones afecta a la otra acción, ¿no? Mientras mi mamá me estaba hablando, estaba viendo la televisión. ¿Okay? Entonces, las dos acciones se ponen en progresivo. Estaba viendo televisión y mi mamá me estaba hablando. No estamos usando una acción como punto de referencia para la otra acción. Okay, I was watching TV while my mom was talking to me. Very well. Usamos el pasado progresivo. Dije anteriormente presente. Pasado progresivo with the simple past. Con el pasado simple. Junto con el pasado simple. Aquí sí, usamos el pasado simple para como punto de referencia. Okay? I was watching TV when the phone rang. I was watching TV when the phone rang. Entonces, cuando el teléfono sonó, estaba viendo la televisión. Entonces, usamos el pasado simple como punto de referencia. Okay? I was watching TV when the phone rang. Okay. Now, entonces, let's summarize. Vamos a sumarizar. Okay. El progresivo. Se estructura el progresivo agregándole el verbo ser o estar, el verbo to be, y agregando el endo ando. Es igual en español. Yo
Yo como, yo estoy comiendo. Le agregas el verbo estar o ser y le agregas el endo ando. En inglés le agregas el verbo to be y el ing. ING es endo ando. El ejemplo aquí, ella está trabajando. She is working. Okay. En los progresivos, que es un conjunto de 5 tiempos, lo que determina el tiempo es el verbo to be. Es el verbo to be, ¿no? Entonces, the verb to be determines the tense. El verbo to be determina el tiempo. Y en el presente y en el pasado, es para algo que está sucediendo ahora en el presente, o algo que sucedió en el pasado en un punto específico, ¿no? Para acciones frecuentes con siempre o constantemente. También se pueden usar en el pasado. Por ejemplo, he is constantly talking about politics. Puedes decirle, he was constantly talking about politics. Lo puedes usar en pasado progresivo también. ¿Okay? Y para el presente es para acciones continuas, también para el pasado. Puedes decir, he was sleeping. Hello students, how are you doing today? You're doing great, outstanding. El día de hoy tenemos otra clase de los tiempos verbales. Y el tiempo verbal de esta clase es el futuro progresivo. Okay, we're going to be talking about the future progressive with will be and going to be. Okay, before we start, if this is your first time, please subscribe and click the bell. Suscríbete y acciona la campanita. Okay, will be, going to be se usan cuando hablamos de una acción en progreso o continua en el futuro. Hay ligeras diferencias entre las dos, aunque en la mayoría de los casos se usan intercambiablemente sin diferencia en el significado. Entonces, significa que puedes usar will be o going to be para expresar el futuro progresivo. Okay? Si usas mal un anglófono, te va a entender sin problemas. No te preocupes. Okay? La estructura es el subject más will be, más el verb, más la terminación ing. Entonces, esta es la estructura usando will be. Subject plus will be plus the verb plus ing. Okay. Y la estructura con el going to be es subject plus el verbo to be que le corresponda al subject. Okay. Más going to be como auxiliar, más el verbo, más ing. Como observación, will be se contrae I'll be, ¿no? I'll be, will be, he'll be, she'll be, it'll be. Okay. En negativo, decimos will not be, antes del be, will not be, y la forma de won't be. Okay, we won't be. Very well. Now, aquí hay un ejemplo. I will be sleeping at 10 a.m. I will be sleeping at 10 a.m. I, el sujeto, will be, el auxiliar, sleep es el verbo y la terminación ing. Okay, I will be sleeping at 10 a.m. Yo estaré durmiendo a las 10. Okay. Negativo. I won't be sleeping at 10 a.m. No estaré durmiendo a las 10 a.m. Going to, con frecuencia se pronuncia gonna. Se pronuncia gonna frecuentemente. En negativo es be más not going. Be más not y luego going to be. Be más not y luego going to be. Y de forma informal, be not gonna be. Okay, veamos el ejemplo. I am going to be sleeping at 10 a.m. I, el verbo to be, más going to be como auxiliar. ¿Ven? Entonces, si dices
She is, que es el verbo to be. Entonces tienes que decir going to be de todas maneras, ¿no? She is going to be sleeping at 10 a.m. Como en este caso usamos el verbo am, que es un verbo to be, y tenemos que mencionar be otra vez. I am going to be sleeping at 10 a.m. Okay. En negativo, I am not going to be sleeping at 10 a.m. Entonces son ejemplos de la estructura del verbo to be. Y de forma informal, I'm not going to be sleeping at 10 a.m., que es lo que más vas a escuchar, es lo que con más frecuencia vas a escuchar esta forma, ¿no? I'm not going to be sleeping at 10 a.m. Entonces te tienes que imponer a escuchar de esta forma, ¿no? I'm not going to be sleeping at 10 a.m. ¿Cuándo? Dirás tú, ¿para qué necesito aprenderme los tiempos, todos estos tiempos verbales? Simplemente porque en la mayoría de las escuelas solo te enseñan el presente, el pasado, el presente perfecto. Más o menos, ¿no? Sí te enseñan el futuro también, pero no ahondan mucho en estos temas. Y dominar los tiempos verbales es lo que te va a dar naturalidad al hablar. Entonces, ¿cuándo usamos el presente progresivo? Para proyectarnos en el futuro. Para proyectarnos en el futuro usamos el presente progresivo. Por ejemplo, I will be harvesting stevia next month. Estaré cosechando stevia el mes que entra. Entonces me estoy proyectando. ¿Qué voy a estar haciendo en el futuro? I will be harvesting stevia next month. Nota que lo puedo decir de esta otra forma. I am going to be harvesting stevia next month. Puedo usar el going to be. I am going to be harvesting stevia next month. Si lo digo rápido, ¿qué es lo que vas a escuchar? Vas a escuchar esto. I'm gonna be harvesting stevia next month. I'm gonna be harvesting stevia next month. Okay? Es lo que vas a escuchar. I'm gonna be harvesting stevia next month. ¿Por qué no lo puse ahora por escrito? Porque de forma escrita no debes de poner el gonna. Lo puedes leer gonna, pero no debes de escribirlo gonna. ¿Ok? So aquí es I'm gonna be harvesting stevia next month. También lo usamos para predecir eventos. Por ejemplo, it will be snowing in Flagstaff when you get there. Va a estar nevando en Flagstaff cuando llegues ahí. It will be snowing in Flagstaff when you get there. Lo puedes decir con el going to. It's going to be snowing in Flagstaff when you get there. Okay? It's going to be snowing in Flagstaff when you get there. Y lo puedes decir con el gonna. It's gonna be snowing in Flagstaff when you get there. Entonces nota que para decirlo de forma natural lo vas a decir así. It's gonna be snowing in Flagstaff when you get there. Excelente. A veces con still lo usamos para expresar acciones que continuarán en el futuro. Son acciones progresivas que están sucediendo en este momento y que continuarán en el futuro. El ejemplo aquí. In an hour I will be writing. In an hour I will be writing. Entonces, si le agregamos still, okay, I will still be, expresamos que una acción que está en progreso en este momento va a continuar a un punto determinado en el futuro. Okay, so in an hour I will still be writing. Very well. So vamos a sumarizar aquí. Okay. Expresamos el presente progresivo con will be y con going to be. Son las dos formas de expresarlos. ¿Ok? Y usamos el futuro progresivo para proyectarnos en el futuro. ¿Ok?
para predecir eventos progresivos en el futuro y para expresar acciones progresivas que continuarán en el futuro. Muy bien, es muy sencillo. Ya sabes cuándo lo vas a usar. Sí, a ver, ¿qué vas a estar haciendo mañana? Mañana, ¿qué vas a estar haciendo? Entonces dices, voy a estar en la playa, voy a estar bañándome en la playa mañana, ¿ok? Ahí es cuando usas el futuro progresivo. Voy a estar bañándome. Voy a estar, sí. Ok, very well. Now, eso es todo de esta clase, el futuro progresivo. If you like the class, dale un like, ok, y comparte. Dale un like y comparte. Nos vemos en la próxima.